transmitiendo desde los estudios de la Agencia Informativa CONACYT en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les doy la bienvenida a este segundo programa de Conciencia Humana, un programa en donde vamos a revisar, a analizar y a platicar sobre todo del comportamiento humano, de por qué somos como somos, de por qué nos portamos como nos portamos y de cómo la ciencia ha logrado identificar patrones y conductas. Con mucho gusto les presento a Felipe. Hola. Felipe Arias está con nosotros y les recuerdo que Felipe Arias es un psicoterapeuta con especialidad en desarrollo humano, tiene estudios en ciencias de la educación, aparte de filosofía, arte y cultura. Si ustedes se quieren poner en contacto con Felipe porque algo les interesa, les dejo su correo electrónico, felipearias@conacitprensa.mx. Le doy las gracias al equipo de producción, Sharon, Rafa, Dani, Diana, que están por allá. Y bueno, yo soy Enrique Galindo y vamos a empezar. Y yo quiero empezar, Felipe, con una de las cosas que dejamos pendientes la vez pasada. Nos estabas platicando de las corrientes que se generaron en cuestión de psicología. Okay. Y después, una de ellas, nos platicabas que era la corriente conductista. Sí, bueno, esta corriente, cognitivo-conductual, para ser justos, o sea, hablamos de una corriente que se autodenomina conductista y otra cognitivista. Entonces, juntas son muy parecidas, juntas arman un paquete, son corrientes que estudian cómo aprendemos, el aprendizaje del ser humano, y tratan de ser objetivas. Digamos que es la parte tradicionalmente más científica de psicología, aunque esto no quiere decir que las otras partes no lo sean, ¿no? Pero específicamente todo lo cognitivo-conductual trata de ser muy objetivo. Aunque a veces hay experimentos ahí que medio raros, ¿no? Uno famoso, que siempre lo pongo como ejemplo, es, en un experimento querían que dos niños aprendieran a socializar, porque tenían problemas en este sentido, o sea, a las personas les daban miedo, y entonces no se acercaban a las personas. Entonces, el objetivo es que el niño aprenda que las personas no le van a hacer nada y que se acerque a ellas. Entonces, ponen a los dos niños en una rejilla eléctrica y hay ciertas personas afuera de la rejilla. Entonces alguien conecta el cable, les empiezan a dar choques eléctricos a los niños y pues, al poco tiempo descubren que saliéndose al campo donde están las demás personas, pues ya evitaron el choque eléctrico. Resultado, se cumple el objetivo, o sea, los niños aprendieron a acercarse a las personas porque así evitaban el dolor del choque eléctrico. Ahora, los resultados que eso trajo mentalmente, al conductismo no le importa porque, a ver, ¿dónde está la mente? Enséñamela. Okay. O sea, no es algo objetivo. Entonces, lo objetivo fue la conducta. Se logró la conducta. Lo demás, pues X. Entonces, muchos experimentos son así, que yo creo que tampoco debe ser la posición adecuada, ¿no? Sin embargo, Felipe, ahora que pones ese ejemplo, me queda claro que es un poco complicado tratar de hacer una ciencia en torno a la psicología. Muy complicado, y porque, bueno, obviamente los seres humanos somos complicados. Hay pocos estudios en general en el mundo acerca del ser humano, como habíamos dicho. Mencionaba como el gran desconocido, ¿no? Hasta para nosotros mismos. Y con muy poco desarrollo, en realidad. Somos los mismos seres humanos de hace 40,000 años. O sea, no hemos cambiado en nada. La tecnología en 40,000 años ha avanzado de forma increíble, inaudita, pero el ser humano no. El ser humano sigue siendo el mismo. ¿Y cómo es posible que un ser humano que no ha avanzado haya producido esa tecnología? Bueno, hablábamos de ciertos grupos, ¿no? Donde sí la razón y el pensamiento lógico predomina en su conducta, y bueno, la curiosidad, el interés también, el interés por los demás, por trascender de alguna manera también, o sea, por dejar algo, por dejar huella. Pero son grupos pequeños, ¿no? O sea, en el grueso de la población, pues esto no existe, ¿no? Ni la razón, habíamos dicho, es la que domina la conducta, sino otro tipo de situaciones. La explicación que a mí me convence más es la freudiana, o sea, la búsqueda del placer, es lo que veo que principalmente mueve a las personas hacia X situación o X conducta. Pero eso suena muy primitivo, ¿no? Totalmente primitivo. Entonces, por eso menciono que somos los mismos de hace 40,000 o 50,000 años.
tenemos los mismos problemas y actuamos de la misma manera. O sea, somos agresivos, somos crueles, somos egoístas. Obviamente hablo en general, o sea, siempre hay muchas excepciones y qué bueno, pero el grueso de la población, pues no. ¿Y cuál es la explicación psicológica de para mí es un problema de conciencia. Y ya sé que este término también es subjetivo. De hecho, muchos también te van a decir, a ver, enséñame la conciencia, ¿dónde está? ¿No? Para algunos es simplemente pues la actividad neuronal y punto, desprendida del razonamiento lógico. Yo creo que es algo más. Para mí lo puedo definir la conciencia como darse cuenta de, en el sentido más amplio. O sea, te puedes desde dar cuenta que estamos hoy aquí en este programa, hasta, siguiendo una frase de Carl Sagan, que somos polvo de estrellas. Eso es un gran darse cuenta, ¿no? De nuestros orígenes, por ejemplo, y nuestra relación con el universo. Entonces te puedes dar cuenta desde algo muy pequeño hasta algo muy profundo y muy grande. Eso para mí es la conciencia. Y creo yo que la mayoría de la población del mundo tiene una conciencia muy primitiva. Si hablamos de evolución, bueno, el ser humano sigue evolucionando junto con otras especies animales y nuestra conciencia también está evolucionando, pero apenas empieza. Somos una especie muy nueva y nuestra conciencia creo yo que sigue siendo muy primitiva en la mayoría de los casos. Solo en algunas élites habíamos dicho de ciertas personas que tiene que ver también con el medio social, o sea, la educación que recibes, pues se han podido alejar de este ambiente rupestre y avanzar. Pero si te fijas, sales a la calle y bueno, sí lo ves esto en algunas personas, pero la mayoría ve lo que ves es agresión, es egoísmo, es yo cuento y los demás me importan muy poquito y avanzo aquí a costa de lo que sea hacia el objetivo que me da placer, ¿no? Por ejemplo, el poder es algo muy socorrido, ¿no? Porque ocasiona mucho placer en las personas. Claro, no toman en cuenta que va a ser un placer breve y momentáneo, que no es algo realmente sustentable, o sea, que no va a durar toda la vida ni es el verdadero origen de la felicidad o algo que se le parezca, pero te da ocasión a placer. Entonces las personas se van hacia allá totalmente, ¿no? Esto a mí me habla de un pensamiento, de una conciencia totalmente primitiva. No una conciencia elevada, por ejemplo, de planetaria, por ejemplo, ¿no? De cómo cuidamos a lo mejor el planeta, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, de cómo progresar, no solo como seres humanos, sino como sociedades humanas. Yo creo que en general esto prácticamente no existe, más que en pequeños grupos y en pocas personas. Ojalá esto siga siendo así y siga aumentando las personas que se preocupan por otras cosas más allá de su éxito, también muy entre comillas personal, o su brillo social, ¿no? Y en general, Felipe, ¿cómo ves esta circunstancia en México? ¿Es más acentuada que en otros países? ¿Somos un pueblo más primitivo en este sentido? Bueno, yo creo que estamos como a media tabla, en realidad. Me gusta mucho un ejemplo que leí alguna vez en internet, creo que incluso era una de estas cadenitas que te mandan, pero me gustó, no voy a decir marcas, pero de un empleado mexicano que se fue a vivir a Suecia, a una fábrica de automóviles, y que alguien sueco llegaba por él y lo llevaba a la planta todos los días para que se aprendiera el caminito, y se estacionaban, llegaban muy temprano, pero se estacionaban en el último lugar de estacionamiento. Era un estacionamiento gigantesco y caminaban varios minutos para llegar a la planta. Hasta que al mexicano le pregunta, oye, no te ofendas, pero ¿por qué si llegamos tan temprano y hay un montón de lugares disponibles, por qué no te estacionas hasta el último? Y el sueco dijo, bueno, pues por eso, porque llegamos temprano y tenemos tiempo para caminar. A los compañeros que van a llegar tarde, pues les dejo los lugares que están más cerca. O sea, algo totalmente distinto a la ideología tradicional del mexicano, que es agandállate, aprovéchate. Entonces, bueno, si te comparas con una sociedad de este tipo, pues sí estamos muy abajo en este pensamiento social, por ejemplo, en esta conciencia social, diría yo. Pero obviamente hay muchos países que están mucho peor que nosotros, ¿no? Que viven en una guerra y en un conflicto constante, donde la vida, como la canción de José Alfredo, no vale nada. Real, ¿no? Que han vivido en guerra 40 años o 50 años, personas que no conocen lo que significa la paz, cuando menos social. O sea, simplemente no la conocen. Entonces, yo creo que estamos como a media tabla,
pero que sí nos falta como país, como sociedad, bastantito. Claro, ninguna es perfecta y aún las sociedades que podemos ver como con una conciencia, cuando menos social, un poco más desarrollada, bueno, también tienen de dónde mejorar, ¿no? Tienen áreas de oportunidad. Oye, Felipe, y hablando del pensamiento mexicano, de esta cultura mexicana de la que tú estás hablando, que estamos a la mitad según tu perspectiva de una evolución, yo quiero pensar también que una persona que se guía por sus impulsos, que está poco comprometida por la sociedad, difícilmente también tiene una mente científica. O sea, yo lo que te pregunto es, más bien quiero pensar que existe todavía muchos rasgos de pensamiento mágico en su mente. No todavía, es lo que predomina, ¿no? Ya aterrizándolo en México, el pensamiento que predomina en México, totalmente místico y mágico. No quiero decir que el misticismo sea necesariamente malo, creo que bien enfocado puede ayudar, pero en términos sociales también creo que es un problema grave. Sí, porque esperas soluciones mágicas a los problemas en lugar de ponerte a hacer lo que tienes que hacer para resolverlos. Uh-huh. En general, de manera general, sí, el pensamiento mágico es increíble. Un ejemplo, espero no ofender a ciertas personas. A mí, un ejemplo que me llama mucho la atención es el culto a la Virgen de Guadalupe. Lo voy a poner como algo muy mexicano, ¿no? Y yo sé que a lo mejor hay gente que no está de acuerdo conmigo y se vale. Te voy a decir lo que yo he investigado al respecto, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que gente que viene a lo mejor de Sinaloa, pues hace una peregrinación de 3-4 meses, Enrique, a la Ciudad de México. Yo me pregunto, bueno, ¿ya qué hora producen? ¿A qué hora trabajan? ¿No? Entonces, vienen caminando, ¿no? Es famoso que, bueno, varias sectas, de criminales, sectas porque también andan metidas en otro tipo de adoraciones, pero también van con la Virgen a darle gracias porque no los metieron al bote o porque pudieron asesinar sin ser descubiertos, cosas así que, bueno, no son muy congruentes con lo que supuestamente se predica. Gente que entra de rodillas todavía en la actualidad, a nopalazos textual en la espalda, o sea, como en la Edad Media, para ver a la Virgen, ¿no? O para pedirle favores a la Virgen. Ahora, me llama mucho la atención que pues el cuadro, dicen que, por ejemplo, que es un ayate de un indio. Pues eso de ninguna manera es un ayate de un indio, ¿no? O sea, no es una tela de maguey burda de 1531, ¿no? Y hay varios estudios serios al respecto donde te dicen pues que no es, ¿no? Que es una tela. Pero Felipe, yo te quiero preguntar, más allá de mito o realidad, ¿por qué parece ser más fácil entregarnos a ese tipo de mitos o ese tipo de pensamiento mágico que a un pensamiento científico y dedicarnos a la ciencia, que finalmente, en términos reales, puede ser más productivo socialmente? Bueno, siguiendo con este ejemplo, pues es más fácil ponerlo. Primero evitas responsabilidades, ¿no? Se lo echas a otro. O sea, que la Virgen me ayude y me cuide, y aunque yo no haga nada al respecto, ¿no? Aunque yo no haga lo que tengo que hacer, entonces echo la responsabilidad a otro. O sea, lo que me quieres decir es que una de las virtudes del pensamiento mágico es no ser responsable de mi propia vida. Exactamente, no soy responsable de lo que hago ni de mis acciones, porque además lo que pasa pues es por voluntad de otro, ¿no? Uh-huh. De algún ser divino o superior a mí. Entonces, ¿qué crees que yo haga, no? Fue voluntad de otro ser, entonces ¿yo qué puedo hacer al respecto? Uh-huh. Entonces evitas responsabilidades, y también es una zona de confort, pues que donde fácilmente se puede caer, porque pues necesitas apapacho, entonces te sientes protegido, aunque sea irreal, pero te sientes protegido, te sientes custodiado. La ciencia obviamente es lo que ha hecho avanzar en muchos sentidos este mundo, pero puede ser fría, ¿no? Puedes llegar a conclusiones a veces duras, uh-huh, ¿no? Pero bueno, así es la vida, a veces te tienen que pasar cosas duras para que puedas aprender y progresar. Uh-huh. Entonces yo creo que es lógico que la gente prefiera algún tipo de explicación donde se sienten más cómodos, donde se sienten seguros, protegidos, y además si de paso evado mi responsabilidad y por lo tanto no me doy cuenta ni de quién soy, ni de mis acciones, ni de mis conductas, mis actos, pues más facilito. Por ejemplo, el culto a la Santa Muerte, también muy difundido actualmente, también es otro fenómeno que me llama mucho la atención.
y se basa esencialmente porque la Santa Muerte no te va a juzgar jamás. A lo mejor otro tipo de santos sí, porque no estás haciendo lo correcto, pero la Santa Muerte no discrimina, es parejita para todos, porque a todo mundo le llega, ricos, pobres, cultos, incultos, le va a llegar a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Entonces es parejita, es muy democrática, por lo tanto no juzga ni juzga tus actos. O sea, aunque te portes muy mal, iba a decir ya una grosería, aunque te portes muy mal, pues no pasa nada, ¿no? La Santa Muerte te comprende, porque bueno, eres humano, vives aquí en este mundo y tienes que sobrevivir, y la Santa Muerte te echa la mano, ¿no? Ya veo. Te comprende. Entonces pues es fácil, ¿no? O sea, así puedo hacer lo que sea y tengo una justificación, y alguien que me cuida además, ¿no? Que no me va a castigar por los actos que cometo, ¿no? Sean los que sean. Oye, Felipe, y en tu práctica profesional, quiero pensar que un alto porcentaje de las personas con las que trabajas manifiestan este pensamiento mágico. Sí, totalmente. De hecho, en alguna ocasión, por ejemplo, alguien fue para que le diera unas pastillas para evitar el problema que tenía, muy grave, muy complejo, donde ella tenía que hacerse responsable, la persona, de sus actos, ¿no? Y la solución, aunque dura, era pues decir la verdad. Y con eso evitabas todas las consecuencias. Digo, voy a haber consecuencias, pero bueno, más consecuencias graves. Y la persona lo que quería era, vengo a que me recetes una pastilla, lo cual ni siquiera lo puedo hacer, para evitar todo esto. Imagínate a qué grado el pensamiento mágico. Una pastilla me va a evitar todos los problemas que vienen a raíz de mi conducta, ¿no? Y dámela. Y se enojó porque no se la di. No le di la pastilla milagrosa que iba a evitar que tuviera las consecuencias de algo que estaba grave, bastante grave. ¿Y cómo tratas a una persona con pensamiento mágico? Bueno, yo en general trato de desarrollar esto que hablábamos y que definíamos como conciencia. El darte cuenta de, es lo que yo intento hacer, ¿no? En mi esquema, ¿no? Que en primer lugar de sí mismo, ¿no? O sea, empezando por ¿qué quieres? En este momento, ¿qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Que la persona amplíe la visión que tiene sobre sí misma. Perdón que te interrumpa. Lo que me quieres decir es que hay un mundo de personas que ni siquiera, no solo no están conscientes de que existen, sino ni siquiera saben lo que quieren, ni por qué lo quieren, ni absolutamente nada. Sí. Y la segunda pregunta es, ¿y por qué nos pasa eso? Bueno, habíamos dicho la vez anterior que verse a sí mismo es difícil, porque implica ver tus errores, ver que no es culpa de los demás, que no estás así por tus papás o por los maestros o por el jefe, que estás así porque quieres estar, porque son tus decisiones. Entonces, esto que suena fácil, verlo es difícil. O sea, hasta te puedes espantar de ciertas conductas o ciertos actos que cometiste en tu vida, ¿no? Y también es normal que las personas tratan de evitarlo. Uh-huh. Entonces, de ahí que pues muy pocos tienen esta visión, además de lo que puedo hacer en la vida, ¿no? O todo lo que me espera, sobre todo gente joven. O sea, nunca lo han pensado, ¿no? O sea, se dejan llevar como hojitas literal en la corriente, así, o sea, donde la vida me lleve, ¿no? A veces, Enrique, lo que Dios disponga, ¿no? Para mí, en caso de personas mayores, que todavía no encuentran, digamos, un sentido o un camino a su vida. ¿Y no valdría la pena, Felipe, que los sistemas educativos, los padres o alguien, desde que uno es muy joven, empezar a tratar de labrar al menos la curiosidad en las personas para que más grande supieran qué quieren? O desde luego, bueno, sí, yo creo que en ese sentido educativo estamos también bastante atrasados, no es un secreto, uh-huh. Que somos de los índices más bajos en educación. Uh-huh. Y sí, creo que falta mucho, hablando de ciencia, tecnología, pero también de cultura en general, de cultura y de desarrollo humano, ¿no? Que sí, se puede empezar desde niñitos, no hay un por qué no, o sea, desde muy pequeños les pueden ir entrenando en todos estos aspectos, entrenando tu mente para tener un pensamiento más objetivo, más científico, para tener
cierta capacidad cultural también y de apreciación de ciertas actividades humanas que tienen que ver con la cultura, y desde luego también con un desarrollo personal que tiene que ver con valores. El problema, en palabras de un sabio hindú que se llama Krishnamurti, el problema en las sociedades occidentales, sobre todo, es que valoramos lo que él denomina valores sensuales, o sea, de los sentidos. Solo lo que percibimos tiene valor. Entonces, la responsabilidad, ¿dónde está? Entonces, no la percibo de manera concreta, tangible, entonces pues no me preocupa, ¿no? O la libertad, o la honradez, o, ¿no? Pues son cosas que, ¿no? A nadie le importan en realidad en una sociedad como la nuestra. Si te fijas, lo que se valora socialmente son cierto tipo de habilidades o de características de los seres. Belleza. Si le pegas bien a una pelotita, te puedes hacer millonario, ¿no? O la lanzas bien, o... puedes hacer, si eres bonita, pues puedes hacer como que cantas, y a lo mejor ya lo hiciste para toda tu vida, tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y alguien a lo mejor que estudia neurociencias, pues se las va a ver complicadas, ¿no? No tiene la recompensa social que uno esperaría de alguien que a lo mejor estudió 15 años algo, ¿no? A lo mejor acabas, no sé, no quiero decir cierta actividad, pero no en la actividad a la cual estudiaste o dedicaste 15 años de tu vida estudiando, ¿no? Entonces la sociedad recompensa valores, o sea, cosas que no son tal. Sí son valores, porque bueno, todo tiene un valor, pero son valores inferiores, no son valores superiores. Pero es lo que la sociedad premia. Entonces, las personas siguen estos ejemplos, ¿no? El problema con los valores es que solo se pueden transmitir mediante el ejemplo. O sea, es la única manera de que la persona los entienda. Entonces, ¿cómo puedes hablar de responsabilidad si tienes responsable aquí, no? En la SEP, en los programas de la SEP, se supone que hay una clase para eso. Actitud, creo que cívica y ética, o algo así. Pero, pues, el primero que tendría que poner el ejemplo es el maestro, ¿no? Si el maestro ni va, pues imagínate cómo está la cosa, ¿no? Entonces... ¿Y qué consejos podrías darle tú a las familias hoy criando hijos para que trataran de inculcar en sus hijos otro tipo de mentalidad que finalmente los llevara a estar conscientes de quiénes son y a hacer de manera más fácil el entendimiento de lo que tienen que hacer en la vida o lo que hay que hacer en la vida para ellos? Bueno, hablando de valores, el ejemplo, como acabamos de decir, ¿no? O sea, no puedes decir, dile que no estoy, o cosas así, ¿no? Desde ahí, los ejemplos son dramáticos, o sea, de padres que enseñan desde chicos a los niños a hacer tranzas, al que tranza avanza, cosas así, desde que son chiquitos, ¿no? Bueno, hay muchos que se dedican a actividades, digamos, no lícitas, y que el hijo sabe. A lo mejor el hijo de 8 o 10 años, que el papá se dedica a cierta actividad que está prohibida, pero bueno, pues que tiene, porque con eso nos puede mantener, puede comprar el coche que traemos, paga nuestras cuentas, paga la casota donde vivimos, y pues se vale, ¿no? Así, y es lo que obviamente el niño va a Pero aprender, supongo que ¿no? hay detalles más sencillos, como lo que acabas de decir. Sí. Me habla alguien y dile que no estoy. Sí. Ya estás enseñándole al niño a mentir. A mentir, claro. ¿Qué otras de esas? Bueno, un aspecto, eso en cuanto a valores. Ahora, del otro lado, esta educación o esta mentalidad científica o cultural es brindarle al niño las herramientas para que pueda desarrollar ese tipo de pensamiento. Eso quiere decir que en la casa, por ejemplo, existan libros que ya están prácticamente en desuso, ¿no? Ya casi como un material obsoleto, ¿no? Libros, o si no son libros, pues bueno, que sean, digamos, DVDs o canales de televisión, pero donde sí se enseña algo, ¿no? Si todo se traduce a los chismes del momento, pues, ¿no? ¿Qué tipo de pensamiento puedes desarrollar? Me llama mucho la atención que ciertos portales en internet, junto a una noticia científica muy seria y muy importante, por ejemplo, o sea, descubrieron nuevos planetas en X sistema solar, a lo mejor un planeta parecido a la Tierra. Junto a esa noticia aparece otra sobre si Kim Kardashian subió 2 kilos de peso o los bajó, ¿no? O los hijos de Shakira sonrieron ante la foto o no. O sea, cosas así, ¿no? O sea, las noticias están juntas, ¿no? Como si tuvieran igual de importancia, ¿no? Entonces, si el hijo se la pasa viendo programas de chismes, telenovelas que te retratan una realidad totalmente ficticia, absurda, irreal, para la vida cotidiana de las personas,
sí se la pasan viendo deportes, que no es malo, a mí me encantan los deportes, pero se utilizan como la vieja fórmula romana de pan y circo, o sea, para enajenación, ¿no? Porque las personas dejan de hacer una actividad, por ejemplo, familiar, porque no puedo estar con mis hijos porque va a jugar Chivas, ¿no? Entonces, pues hay para la otra con los hijos porque ahorita no puedo, ¿no? O se van con los cuates a ver el fútbol y pues ahí la familia hay a ver cuándo, ¿no? Entonces, eso ya es enajenación. Entonces, bueno, si el niño tiene en su casa los objetos, los libros o las películas o la televisión en los canales correctos, pues el niño va a empezar a desarrollar innato una curiosidad por eso que está viendo. Se va a ver los libros, aunque no sepa leer, los va a ver, los va a ojear. Si tienen dibujitos, los va a analizar. Y esto probablemente haga que en un futuro el niño se interese por ciertos temas, porque desde chiquito tuvo acceso a eso. En una casa donde ni siquiera existen libros, pues ¿qué va a pasar, no? Y claro, también hay que ver qué libros, ¿no? O sea, obviamente, igual que en Internet, hay páginas nefastísimas y algunas páginas muy serias y con información muy veraz, pero no todas, ¿no? Igual, va a haber libros de pésima calidad que te están enseñando también cosas irreales, fuera de realidad, sobre todo novelas ahí baratonas, en lugar de libros de verdadera información, ¿no? Incluso una novela puede ser tremendamente informativa porque te retrata la realidad de las personas, la realidad de la mente humana o de los problemas humanos o de la condición humana. Pero obviamente no todos van a ser Dostoyevsky, ¿no? Pues muy bien, Felipe, muchísimas gracias. Yo soy Enrique Galindo y estamos transmitiendo este programa Conciencia Humana. Les voy a dejar el email de Felipe por si se quieren poner en contacto con él, felipearias@conacitprensa.mx. Les recuerdo que toda nuestra información la puede usted encontrar en cienciamexico.com. Y si usted quiere oír nuestros programas de radio, bueno, puede ingresar a radioconciencia.mx. Yo soy Enrique Galindo y estamos transmitiendo desde la agencia informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en sus estudios en la Ciudad de México. Muchas gracias al equipo de producción, Rafa, Sharon, Diana, Dani, que andan por allá atrás en la cabina, y los espero en el próximo programa. Que estén muy bien.